Hermanos, estamos estudiando el libro de Filipenses, versículo a versículo, y esta mañana vamos a estudiar solamente 3 versículos. La semana anterior estuvimos 7 versículos y esta mañana solamente 3. A lo mejor la próxima solamente 2 o 1. ¿Por qué avanzamos cuando llegamos a Filipenses muy despacio? Si ustedes alguna vez han ido a algún lugar, algún paisaje, van sobre la carretera, cuando encuentran un espacio tan maravilloso, tan especial, ¿qué es lo que hace uno cuando va manejando? Uno detiene la velocidad, ¿no es cierto? Y si está súper emocionante, uno no solo detiene la velocidad, sino uno detiene el carro. Eso es lo que pasa en Filipenses. Cuando uno va observando los tesoros que tenemos en Filipenses, tiene que bajarle la velocidad. Y yo creo que esta sección específica de Filipenses capítulo 3, verso 7 al 9, es una de las que tenemos que bajar revoluciones para atesorar lo que tenemos aquí. Y yo sé que en su momento vimos parte de este pasaje y hoy volvemos a recordar, pero es porque este pasaje es una de las joyas más importantes en toda la Biblia y es uno de los pasajes que más nos exhorta. Y he titulado a la sección del verso 7 al verso 9, un encuentro con Jesús. Y lo que vamos a ver en esta sección, hermanos, son 4 características que ocurren a todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús. 4 aspectos, 4 rasgos importantes de aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús. Y yo no sé aquí quiénes han tenido ya un encuentro con Jesús. Seguramente si yo pido que levanten su mano aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, la mayoría de nosotros vamos a levantar nuestras manos. Pero yo quisiera que a medida que avanzamos en este tema, pudiéramos considerar si esas 4 características están en mi vida o no. Porque si no es así, es probable que yo solamente haya tenido un encuentro con una religión, pero no con el Evangelio de Jesucristo. De manera que, hermanos, les invito a tomar su Biblia nuevamente en el capítulo 3 de Filipenses y leamos la sección que hoy nos corresponde una vez más, en el versículo 7 al 9. Y veamos qué ocurrió con el apóstol Pablo en su encuentro con Jesús. Versículo 7 del capítulo 3. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado, ¿cómo dice? Como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la que dice, hermanos, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 3 versículos profundos, maravillosos, que nos dejan ver cómo cambió la vida de Pablo a raíz de su encuentro con Jesús. La primera característica la encontramos en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En primer lugar, hermanos, encontramos aquí un cambio de valores en la vida de Pablo. Un cambio de valores. Antes, Pablo tenía en ciertas cosas o méritos personales, la ganancia de su vida, lo más importante, el valor supremo. Pero ahora que ha conocido a Cristo, aquellas cosas que para él eran ganancia, ahora son pérdida. Lo primero que vemos es un cambio de valores, un cambio de tesoro para la vida de Pablo. ¿Qué era para Pablo antes ganancia? ¿Recuerdan ustedes qué eran lo que Pablo se gloriaba en el pasado? Ser hebreo de hebreos, ser fariseo, ser circuncidado. De hecho, Pablo estuvo en las mejores universidades de aquel entonces. ¿Se recuerdan ustedes de un famoso rabí judío del primer siglo llamado Gamaliel?
Muchos querían tomar una materia con este gran rabino, pero no era posible. Y pocos tuvieron el privilegio de ser instruidos a los pies de Gamaliel. Bueno, Pablo fue uno de los pocos judíos que logró inscribirse y ser educado a los pies de este gran rabino llamado Gamaliel. Y él lo va a mencionar en algún momento en una de sus cartas. Eso era lo que para Pablo era lo más importante, era lo que traía orgullo a su vida, eran las metas que él perseguía. Pablo era una de las estrellas en el judaísmo más prometedoras de aquel entonces. Pero Pablo dice, pero cuando conocí a Jesús, mis valores cambiaron. Y hermanos, recordaba esa parábola del tesoro escondido que Jesús mencionó en Mateo capítulo 13. Vean ustedes lo que dice Jesús en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y fíjense lo que hace. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pablo es ese hombre que encontró en Jesús el tesoro más grande y todo lo que antes tenía valor fue opacado por la gloria de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿es Cristo el mayor tesoro para su vida? ¿Ha habido este cambio de valores? Porque, hermanos, todos nacemos valorando otras cosas y personas. Ustedes recuerdan ese texto que encontramos en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, pero antes de conocer a Cristo, para Pablo el vivir no era Cristo. Antes, en el judaísmo, Pablo podía decir, para mí el vivir es Saulo de Tarso. Todo estaba enfocado en él, en sus sueños, en sus planes, en su voluntad, en su carrera. Pero una vez que conoció a Jesús, esos valores cambiaron, como este hombre que encontró el tesoro escondido. Y hermanos, Pablo no es un creyente aislado. Todos aquellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tuvieron un encuentro con Dios, sus valores cambiaron. ¿Recuerda usted aquella señorita moabita que se casó con un judío? A ver quién se recuerda, que dejó absolutamente todo. Ruth, aquella señorita de Moab, se había casado con uno de los hijos de Ruth, de Noemí, Malón y Kelión, y ambos murieron. ¿Y sabe qué? Esta señorita dijo, Noemí le dice, yo me regreso para mi pueblo, para mi tierra, para mi país. Y Ruth, ¿qué le dice? Yo voy contigo. La nuera quería irse con la suegra. Pues a veces no es muy buena la relación entre la nuera y la suegra, pero aquí hay algo más grande que la nuera y la suegra. Y es que Ruth había conocido al Dios de su suegra. Y yo creo que muchas nueras han encontrado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a través de su suegra. No todas las suegras son malas y no todas las suegras tienen una mala perspectiva. Ruth encontró a Dios en su suegra. Y Noemí le dice, no te vas a ir conmigo. Quédate en tu pueblo, aquí está tu familia, es tu cultura. Y recuerdan esa respuesta que Ruth le dio, no me pidas que te deje, no insistas, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, esta señorita dejó su tierra, su pueblo, su familia, su cultura, su religión, sus dioses, por seguir al Dios de Israel y hacer ese viaje de Moab a Israel. De manera, hermanos, que cuando tenemos un encuentro personal con Dios, nuestros valores cambian. Nuestro corazón ya no sigue en las cosas de este mundo, tal y como está ocurriendo en este momento. Pablo tuvo ese cambio de valores, pero no solo hubo un cambio de valores en la vida de Pablo, sino también, en segundo lugar, vemos un cambio de mentalidad y vemos ahora en el versículo 7 y 8.
Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, como dice, como pérdida por amor de Cristo. Y noten ustedes, 3 veces se repite la palabra pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas que dice como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, y otra vez dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 3 veces Pablo repite en esta sección, en estos 2 versículos, pérdida, pérdida y lo he perdido todo. Hermanos amados, ¿sabe qué encontramos en este versículo? Es que generalmente se nos ha enseñado mal el evangelio. Porque en este versículo Pablo dice que el cristianismo no se trata de ganar, se trata de perder. ¿No suena eso chocante? ¿Cómo? Sí. El cristianismo, hermanos, se trata de no de ganar, sino de perder, porque es una de las paradojas del evangelio. Dar es recibir, humillarse es exaltarse y perder es ganar. Y esto sin duda contradice mucho de lo que hoy el evangelio de la prosperidad predica, porque se trata de tener más y más. Y Pablo dice, no, se trata de perder más. El mundo constantemente nos está bombardeando para ganar más. El evangelio nos dice, se trata de perder. ¿Y qué perdió Pablo, hermanos? Wow, Pablo era un prominente maestro judío, fariseo de aquel entonces. Cuando Pablo llegaba a las ciudades judías, era recibido con temor y reverencia, porque Pablo era una eminencia. Pablo hablaba varios idiomas. Pablo tenía una posición social prominente en el judaísmo. Pero cuando se convirtió al cristianismo, todo aquello cambió, todo aquello se derrumbó. Y Pablo ya no era recibido con temor y reverencia, sino era recibido a patadas, a pedradas, y siempre tenía un lugar en una cárcel, siempre. ¿Sabe qué pasó? Cuando Pablo conoció a Cristo, lo sacó de su zona de comodidad, de su confort. Y hermanos amados, debemos tener bien claro que si vamos a seguir el evangelio, no hay otro camino. El evangelio es un camino angosto, no es un camino ancho. Y por eso es angosto, porque se sufre, porque nos saca de nuestra zona de comodidad. Pero Pablo ahora ha tenido un cambio de mentalidad, porque ahora ya no se trata de ganar, dice Pablo, sino se trata de perder. Se trata de negarme a mí mismo. Y hermanos, esas palabras son del evangelio. A eso nos está llamando el Señor. Una de las cosas que Dios le dijo a Baruc, uno de los profetas en el Antiguo Testamento, justo en el contexto del exilio en Babilonia, el profeta le dijo, o Dios a través del profeta Jeremías le dice en Jeremías 45:5, y tú buscas para ti grandezas, no las busques. ¿Sabe por qué le dijo esto Dios a Baruc? Porque Baruc estaba buscando cosas terrenales en la tierra cuando venía un juicio inminente de parte de los babilonios. Los babilonios iban a conquistar Jerusalén y los iban a llevar cautivos. Y Dios le dice, Baruc, ¿y tú estás buscando grandezas aquí en la tierra? No las busques. Este fue el cambio que tuvo Pablo también al encontrarse con el evangelio. Y hermanos, de pasta a pasta en el evangelio encontramos ese llamado a perder. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús en Mateo 16:25 cuando dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es el llamado de Jesús aquí una vez más? A perder, a salir de nuestra zona de comodidad, a que no se trata de nosotros,
sino se trata de su reino, de su nombre. Y este cambio ha habido en la vida de Pablo. Entonces tenemos, hermanos, dos características que hemos visto. En primer lugar, hubo un cambio de valores en la vida de Pablo. Lo que antes era ganancia, ahora era pérdida. También hubo un cambio de mentalidad. Ahora Pablo no buscaba ser el número uno, no buscaba tener lo que normalmente el mundo nos está empujando a tener más, trabajar más, comprometernos más, aprender más, al punto de llenar nuestra agenda que no tenemos tiempo para Dios. Pablo empezó a cambiar su mentalidad y empezó a ver cómo Cristo era esa mejor ganancia para su vida. Pero también un tercer punto, no solo un cambio de valores, no solo un cambio de mentalidad, sino también, hermanos, un cambio de objetivos en la vida. O sea, vean cómo la cosmovisión de Pablo cambió de manera total. Un cambio de objetivos. Veamos ahora el versículo 8, que dice lo siguiente una vez más. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un cambio total de objetivos. ¿Cuál era ahora el objetivo más grande que Pablo perseguía? Vean en el versículo 8, todo lo demás queda a un lado por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, ¿se recuerdan cuando estudiamos Éxodo 33 y 34? ¿Qué fue la petición que Moisés le hizo a Dios? ¿Se recuerdan? Él le dijo, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y Pablo acá, en la misma sintonía, dice, la excelencia del conocimiento de Cristo, comparado con todo lo demás. Pablo dice, esto es mi objetivo ahora, conocer a Cristo. El objetivo máximo, hermanos, de la vida cristiana es conocer a su Señor, conocer a Jesús. Esto fue lo que pidió Moisés y esto es lo que quiere seguir pidiendo Pablo en el Nuevo Testamento. Conocer a Él. Y recuerdan ustedes que Dios le ofreció a Moisés llegar a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, vencer a todos sus enemigos, pero que su presencia ya no iba a estar con ellos. Y Moisés le dijo, no, si tu presencia no va con nosotros, preferimos quedarnos en el desierto. Y en un sentido, Pablo está abrazando esa misma idea. Pablo no quiere ir a ningún otro lugar, sino va Cristo con él, sino conoce a Cristo. Y hace un tiempo, hermanos, yo hice una pregunta que quiero volver a repetir. Si le ofrecieran, hermanos, una vida sin enfermedades, sin problemas financieros, sin problemas familiares y una vida exitosa, pero sin Cristo, ¿aceptaría? Cero problemas, cero crisis económica, cero enfermedades. Pero sin Cristo, ¿aceptaría usted esa oferta? Pablo dice, yo prefiero conocer a Cristo. Allí estaba su corazón, ahí estaba su mente. Ahora recordemos, hermanos, que hemos hablado de que la palabra conocer aquí no es simplemente un conocimiento académico, intelectual, sino un conocimiento relacional y personal. Si yo le preguntara esta mañana, ¿cuántos conocen quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo se llama? ¿De qué partido es? Yo pregunté quiénes conocen quién es el presidente, pero sería diferente que yo preguntara quiénes conocen a el presidente de Estados Unidos. Hay muchas personas que conocen la Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia. Y eso es una gran diferencia.
Pablo dice, yo quiero conocer al autor de la fe. Más allá de las Escrituras, quiero conocer al autor, porque de eso se trata la vida eterna, de conocer a Jesús. ¿Recuerdan ustedes lo que Juan capítulo 17, verso 3, cómo Jesús definió la vida eterna? Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De eso se trata la vida eterna. Él quiere conocer más a Jesús. Es mejor que cualquier otra cosa. Ahora, ¿notaron ustedes, hermanos, que Pablo usa una palabra fuerte en la última parte del versículo 8? Porque él dice en la última parte, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra en el original es todavía más fuerte, es estiércol. Entonces Pablo está diciendo que en comparación de Cristo, todo lo demás es basura. Hermanos, noten cómo cambia sus valores, su mentalidad y sus objetivos. Y Cristo pasa a ser el tesoro más grande para su vida. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él no está recordando aquí, hermanos, con pesar. Como ha escuchado a algunos creyentes, hermanos, hablar de su pasado con melancolía, ¿verdad? Algunas personas recuerdan su pasado diciendo, antes de venir a Cristo yo iba con mis amigos, ay, tan alegre que era esa vida, ¿verdad? Tomábamos allí, ¿verdad? Hacíamos lo que queríamos, pero desde que soy cristiano ya no puedo, ¿verdad? Pablo no recuerda su pasado con melancolía, sino lo hace con placer. Hizo en comparación de Cristo, esto no vale nada. Lo recuerda con placer. Pablo había perdido, pero no lo dice como, ay, la víctima. No, lo dice con placer. Yo he perdido eso y es un honor para mí. ¿Recuerda usted, hermano, ahora viene el Día del Cariño? ¿Recuerda usted esos regalos que le daba usted a su esposa en el Día del Cariño? Usted quería llevarle el peluche más grande que había en la tienda, ¿verdad? O si le quería regalar flores, usted compraba las flores más caras, ¿no es cierto? Ahora, esposas, les pregunto, ¿será que su esposo, en aquel entonces su novio, iba con una cara de, ay, mira, pero me costó caro, ¿verdad? Y con pesar, ¿será que usted compraba esas flores con pesar? Compraba, hermanos, jovencitos que están acá, ¿no es cierto que son capaces hasta de ahorrar para poder comprar algo en el Día del Cariño? Lo mejor, pero no como, ay, estoy ahorrando y me cuesta, sino eso se hace con placer, con gusto. Hermanos, esa es la idea de Pablo. Para mí ha sido placer, ha sido un gusto perder por la causa de Cristo. Lo he perdido todo, lo demás ha perdido su valor. Ahora Cristo es lo más importante. Para ganar a Cristo. Fíjense, hermanos, que el día de ayer que veníamos del bautismo, y cuando veníamos manejando, bueno, cada quien vino después al finalizar, y entrando aquí a Guatemala, encontré una camioneta que tenía una calcomanía que jamás había leído en mi vida. Me llamó mucho la atención. Tenía 3 grandes calcomanías en la parte de atrás. Una decía, I am Navy Mom. I am Navy Mom. No entendí. Luego estaba la otra calcomanía que decía, Proud Navy Mom. Tampoco entendí. Y luego la más grande decía, My daughter is in the US Navy. My daughter is in the US Navy. Mi hija está en el ejército de Estados Unidos. ¡Wow! Y esa mamá estaba orgullosa de eso, al punto que hizo sus calcomanías y las puso atrás. Y veníamos con los hermanos platicando y le dije, miren esa calcomanía, qué interesante. Yo digo, hermano, ¿usted podría poner una calcomanía así en su carro?
Mi hija hoy aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Podría usted hablar así, con ese mismo orgullo y con esa misma satisfacción? Nunca he leído una calcomanía así. O quizás nos gustaría más, mi hija hoy se graduó de abogada, ¿no es cierto? O mi hijo hoy se graduó de ingeniero. Pero Pablo hubiese puesto esa calcomanía. Soy cristiano. Eso es lo que más traía orgullo, satisfacción, orgullo santo, como mencionábamos hace 8, satisfacción. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cómo nosotros somos tan diferentes a Pablo y a esos cristianos? Porque lo que más traía alegría a su vida era haber conocido a Cristo. Y hermano, lo que dijimos hace 8, si eso fuera lo que más alegría tiene, habláramos más de Cristo con nuestros amigos, habláramos más de Cristo con nuestros familiares, llenaríamos de Cristo nuestras conversaciones. Si usted hablaba con la mamá que yo vi ayer en aquella camioneta, seguro en una conversación iba a salir esa plática de que su hija estaba allí, porque eso la llenaba ella de satisfacción, o la llena de satisfacción. ¿Cuánto más debería llenarnos a nosotros para tener ese compromiso? Hace algún tiempo leí este libro, que por cierto quiero recomendarlo, se llama Rendición, de Nancy Leigh DeMoss. Y ella escribe algo que a mí me llamó la atención, haciendo referencia a una de las mayores revoluciones de la primera parte del siglo XX. Y es acerca de la revolución comunista y de cómo este partido comunista causó gran revuelo a inicios del siglo XX. Y Nancy Leigh DeMoss encuentra una carta perdida de un jovencito comunista, no sé si fue en el 14 de febrero, ahora que estamos en el mes del amor, pero este jovencito comunista, que por cierto, chicos, aquí se las voy a dejar por si quieren usarla, pero este chico escribe una carta a su novia para terminar su relación de noviazgo. Bueno, seguro no fue en febrero, ¿verdad? Pero me llama la atención lo que él escribe. Fíjense lo que dice la carta de este joven. Hace años, dice la autora, encontré una carta escrita por un joven miembro del Partido Comunista a su prometida, en la cual explicaba por qué se sentía obligado a romper su compromiso. Su carta ilustra el tipo de mentalidad de sacrificio que caracterizaba a muchos de los que se dedicaron a la revolución comunista. Querida, existe una causa a la cual estoy totalmente entregado, y esta es la causa socialista. Es mi vida, mi negocio, mi religión, mi pasatiempo, mi novia, mi esposa, mi amante, mi pan y mi carne. Trabajo en ella durante el día y sueño con ella por la noche. A medida que pasa el tiempo, mi vínculo con esta crece en lugar de disminuir. Viviré para la causa socialista el resto de mi vida. Si piensas en mí, es necesario pensar en el socialismo también, porque yo estoy inseparablemente unido a él. Por lo tanto, no puedo cultivar una amistad, ni tener una aventura amorosa, ni siquiera sostener una conversación sin relacionarla con esta fuerza, la cual impulsa y guía mi vida. Evalúa a las personas, los libros, las ideas y las teorías conforme a la manera en que afectan la causa socialista y por la actitud de ellos hacia dicha causa. Y termina diciendo la carta: ya he estado encarcelado a causa de mis ideas, y si es necesario, estoy dispuesto a presentarme delante de un pelotón de fusilamiento. Algunos de nosotros terminamos muertos o encarcelados. Incluso para aquellos que logran escapar de estos días difíciles finales, la vida no es ningún jardín de rosas.
Un radical genuino comunista vive casi en pobreza. Le entrega al partido cada centavo que gana, excepto lo que le es absolutamente necesario para sobrevivir. Los radicales no tienen tiempo ni dinero para películas, conciertos, filetes, casas decentes o autos nuevos. Se nos ha descrito como fanáticos, lo somos. Nuestras vidas están dominadas por un factor que es más importante que todo: la lucha por el socialismo. Así pensaban los comunistas, totalmente entregados. Ahora uno entiende por qué eso se volvió una gran revolución, una revolución que hoy ha fracasado, por supuesto. Pero hermanos, cuando uno ve el compromiso que tenían estos jóvenes comunistas con el compromiso que hoy tiene el creyente moderno con la causa de Cristo, vemos una gran diferencia. Pero Pablo dice, para mí es lo más importante. Pablo hablaba así de Cristo y él quería seguir de esa manera a Cristo. Último punto. Hemos visto un encuentro con Jesús. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, hubo un cambio en sus valores, hubo un cambio en su mentalidad, hubo un cambio en sus objetivos. Y número 4, hermanos, vamos a ver el número 4 ahora en el versículo 9, un cambio de confianza. La cuarta cosa que hubo en la vida de Pablo, un cambio de confianza. ¿A qué me refiero? Veamos el versículo 9, que dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Vean ahora dónde tiene su confianza, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Un cambio de valores, un cambio de mentalidad, un cambio de objetivos y ahora un cambio de confianza. Pablo ahora ya no deposita su confianza en sus méritos, sino en los méritos de Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque la justicia propia es lo que trae la religión. La justicia en la fe en Cristo es lo que trae el Evangelio. Vean ustedes en este pasaje que Pablo dice que su confianza ya no está en él, en su propia justicia. Hermanos, hay dos tipos de justicia, la cual nos habla la Biblia. La justicia de nuestras propias obras, la cual trae a luz la religión, y la justicia de Dios, que no es a través de las obras. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras? Y Pablo dice, hay dos tipos de justicia, la mía, la que yo trataba de hacer en el judaísmo, y la justicia que es por la fe. Y me encanta, hermanos, cómo Pablo lo explica en Romanos. Y cuando usted esté evangelizando, compartiendo el evangelio, puede utilizar este versículo. ¿Cómo logramos ser justificados delante de Dios? Cuando usted le pregunta a una persona en la calle, ¿y qué es lo que deberías hacer para entrar al cielo? ¿Saben qué responden? Ir a la iglesia, portarme bien, cumplir los mandamientos. Pero mire qué dice Romanos. No vamos a alcanzar justificación haciendo eso, porque hay otro tipo de justicia, es la justicia del evangelio, que es aparte de la ley. Es una nueva justicia. ¿Qué justicia habla? Versículo 21. Pero ahora, fíjense cómo lo explica Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, es una nueva justicia que está anunciada en la ley misma. La justicia de Dios por medio de ¿qué dice, hermanos? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, no por obrar conforme a la ley, sino por tener su fe en Cristo Jesús.
Hermanos, esta es una de las verdades bíblicas del Evangelio más profundas. No somos justificados por lo que hacemos, sino por en quién creemos. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre religión y evangelio? Religión es el camino que los hombres hacen para llegar a Dios, para ganarse el favor de Dios, para alcanzar la salvación. Evangelio es el camino que Dios ha hecho para llegar a nosotros y justificarnos mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en Filipenses, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Hermanos, hay personas religiosas que se creen buenas personas, que creen que el cielo se gana por meritocracia, como Pablo antes lo pensaba. No, hermanos, el cielo no se gana por meritocracia. No ganamos el cielo por nuestras obras, por nuestros actos, sino por la pura gracia del Señor Jesucristo. La fe en Él nos justifica y nos pone en esa posición de hijos de Dios. Hoy vamos a tomar de la cena del Señor. Y a lo mejor alguno aquí esté pensando, yo no quiero pasar porque mis obras no han estado muy buenas últimamente. Y aquí tenemos una vez más el Evangelio. El Evangelio no es la buena noticia de sus obras, sino es la buena noticia de que a pesar de sus obras, Cristo tomó nuestro lugar y nos justifica. ¿Y sabe qué me llama la atención? Una de las iglesias más carnales en el Nuevo Testamento, las más carnales, había problema tras problema. ¿Qué iglesia cree usted que es? La iglesia de Corinto, por supuesto. ¿Habían problemas en el liderazgo? ¿Habían problemas incluso con el apóstol Pablo? Y esta iglesia estaba de verdad en grandes problemas. ¿Y sabe cómo Pablo les llama en el versículo 1? A los santos que están en Corinto. Y eso es lo que nos recuerda la cena, hermanos, que hoy celebramos, el primer domingo de cada mes, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe y por gracia. Si usted está siguiendo la justicia de sus propios méritos, sin duda no se va a sentir digno. Pero si usted hoy cree en la justicia que es por fe, de aquel que tomó su lugar, hermano, yo puedo decirle, como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y ¿saben qué, hermano? Yo quiero terminar diciéndole, ¿están estas 4 características? ¿Ha habido ese cambio de valores? Pregunto, ¿qué es lo que más trae ganancia a su vida? ¿Es Cristo? ¿Qué es lo que más valoramos todavía? Hermano, si no ha sido Cristo, yo tengo una noticia para usted. Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Por qué no le pedimos esta mañana al Señor un corazón como el que tuvo Pablo? Que valore más la ganancia de Cristo. Que Él haga ese cambio de valores. Que hablemos de la manera en que Pablo hablaba. A eso nos está invitando el Señor. Si usted está lejos, el versículo 9 es una invitación para acercarse al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Y es una oportunidad especial para que todos nosotros nos pongamos a cuentas. Amado Padre Celestial,
Te damos gracias una vez más porque tu palabra nos sigue exhortando e impulsándonos a Cristo. Padre, cuando leo este versículo de Filipenses, algo dentro de nosotros se incomoda, nos empuja fuera de nuestra zona de confort. Pablo, Señor, qué lejos estamos de tener la fe de Pablo. Pero no está en nosotros, Señor. No es en nuestras obras. No es por nuestros méritos. No es por nuestro desempeño espiritual. No queremos ser hallados en nosotros, sino en la justicia mayor, que es la que viene por fe en Cristo Jesús. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Cambia nuestros valores, Señor, nuestras prioridades. Cambia nuestra mentalidad. Cambia, Señor, nuestros objetivos primarios. Al igual que Moisés, Señor, sea conocerte a ti este año. Lo hemos pedido, Señor, en el primer domingo de este año. Que ese sea nuestro más grande objetivo. Y por eso estamos acá. Hoy conmemoramos la cena de nuestro Señor Jesucristo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que la noche que fue entregado, esa noche, horas antes de ser arrestado y sufrir toda aquella humillación, Él nos dijo que celebráramos esto. Señor, que cada uno de nosotros se sienta motivado a arreglar cuentas contigo. Que nadie pueda quedarse, Señor, sin pasar aquí a tomar estos elementos y celebrar juntos que no se trata de nuestra justicia, sino de tu justicia. Y celebrar ese pacto, Señor, ese nuevo pacto en el que tú has puesto un nuevo corazón y una nueva mentalidad. Danos un corazón agradecido, que podamos servirte con toda dedicación, con todo amor y con toda la entrega, Señor, de la cual tú eres digno. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta mañana. Amén y amén.